Muy buenas noches, amigos de Katakana Editores. Estamos en vivo para el conversatorio de las 90 Habanas de Daenerys Machado Bento con Lilian Lugo y Daenerys Machado. Mi nombre es Omar Villasana, soy el editor general y fundador de Katakana Editores y quiero agradecerles a todos los que nos están viendo en estos momentos en vivo y a aquellos que después puedan ver esta presentación a través de nuestro canal de YouTube o aquí mismo en nuestra página de Facebook una vez que haya concluido el streaming en vivo. Katakana es una editorial independiente que nació hace 3 años, cuya misión es llevar sobre todo a los autores de habla hispana al mercado anglo a través de la traducción. A través de estos 3 años hemos publicado libros de autores en los géneros de cuento, de poesía, de novela, recientemente de crónica. Tenemos varios puntos de venta. El principal es a través de Amazon. Les sugiero, por favor, que si usan Amazon, usen el website del país de residencia. Y en Estados Unidos, además de Amazon, también utilizamos la red de librerías independientes de bookshop.org. Y físicamente estamos en Books and Books de Miami, Florida, en Brazos Bookstore de Houston, Texas, en McNally Jackson de Nueva York. En la Ciudad de México, nuestro distribuidor autorizado es Dark and Glow Press con Roger Vilar. Y en la Ciudad de Puebla, en la hermosa librería independiente Profética Casa de la Lectura. En España tenemos nuestros libros de poesía en la librería especializada Animal Sospechoso, que lleva a su cargo Juan Pablo Roa. También quiero comentarles que estamos promoviendo una oferta hasta el día 25 de octubre, esto con motivo del mes de la herencia hispana que se celebra aquí en Estados Unidos, en la cual si ustedes adquieren un libro impreso, como por ejemplo el que vamos a presentar hoy, el de las 90 Habanas, pueden obtener un libro en versión digital de cualquiera de nuestro catálogo de una forma muy sencilla. Simplemente se toman una fotografía sosteniendo el libro, como lo estoy haciendo. En esta época de pandemia pueden usar cubrebocas o ponerse la máscara de su luchador favorito y enviarnos una fotografía de esta posición con nuestro email de Katakana Editores, con la autorización para usarla en nuestras redes sociales. Esta promoción, como les digo, es válida hasta el mes de octubre, el 25, y también estén muy pendientes porque más adelante, en noviembre, estaremos hablando de una nueva promoción en las cuales podrán obtener libros de colección, libros antiguos como este que estoy sosteniendo llamado Nervo, o libros en inglés, que esta es una de la colección de Harvard, de Shakespeare. Y bueno, para eso estén atentos. Pero bueno, ya no voy a tomar más tiempo con el comercial. Vamos a entrar en materia con la presentación de las 90 Habanas. Este es un libro que ha sido muy exitoso desde que lo publicamos. Al momento de su publicación fue número 1 en los hot releases de Amazon. Ha estado en el top 100 durante diferentes meses en los websites de Amazon en España, en México y Estados Unidos en la categoría de literatura del Caribe y América Latina. Hay extractos del libro publicado en el portal Aristegui Noticias de México, que es un portal muy importante, y también recientemente se publicó una entrevista muy interesante en la revista Siglo Nuevo de Torreón, Coahuila, en México. Recientemente hicimos este año, antes de la pandemia, una presentación en la Feria Internacional del Libro de Minería de la Ciudad de México, en el Jardín Borda de Cuernavaca, y también estén atentos porque en noviembre se presentará de forma virtual en la Feria del Libro de Miami, en la Miami Book Fair. Te quiero agradecer también la presencia de Lilian Lugo y de Daenerys, que van a participar en la presentación. Lilian Lugo Herrera es dramaturga e investigadora. En la actualidad enseña en la Universidad de Miami, donde recientemente defendió su tesis doctoral.
Su obra Museo obtuvo el premio de dramaturgia Virgilio Piñera 2010 y fue publicada por la editorial Alarcos en La Habana, Cuba. Otras obras teatrales suyas han aparecido en las revistas Tablas y Baquiana. Daineris Machado Bento, la autora de Las 90 Habanas, es escritora, periodista e investigadora literaria. Actualmente estudia su doctorado en Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Miami y tiene una maestría en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis Potosí, en México. Sus piezas de ficción han sido antologadas en volúmenes de México y Estados Unidos. Es Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí de 2016 y Las 90 Habanas es su primer libro de cuentos. Pues los dejo con Lilian y con Daineris. Buenas noches. Muchísimas gracias, Omar, y bueno, gracias a todos los que nos están viendo desde donde quiera que estén. Bienvenidos, y quiero, por supuesto, darle las gracias a Daineris y a Katakana Editores por la invitación a esta conversación sobre este libro maravilloso, Las 90 Habanas, que tenemos la dicha hoy de hablar un poquito con él, con su autora, Daineris Machado Bento. Ya Omar habló un poquito de su trayectoria, como periodista. Tuve la suerte de conocerla en Cuba, cuando trabajábamos juntas en la revista Tablas, y ahora pues la vida nos ha puesto juntas en la Universidad de Miami, y en medio de esta pandemia hemos sido... hemos tenido la dicha de poder compartir muchos momentos, y este es uno de ellos, y qué bueno que estamos sin máscara retando a la pandemia en esta noche. Gracias, Daine. Y bueno, quiero hablarles muy brevemente de este libro. Las 90 Habanas son cuentos, todos son 17 cuentos, 19 cuentos. Pero al mismo tiempo es un libro que tiene la soltura y la gracia de que se puede leer de un tirón, casi como si estuviéramos leyendo una novela, en el sentido de que el estilo de los cuentos, a pesar de tener narrativas, o sea, historias bien diferentes y personajes bien diferentes, tiene una gracia, el lenguaje y un humor tan rico que realmente fluye muy bien. Y luego hay como personajes que se empiezan a repetir, y uno empieza a seguir diferentes líneas a lo largo del libro, que hacen muy agradable la lectura, y además que reta mucho también a pensar en las diferentes problemáticas, en los diferentes temas y personajes que el libro aborda. Entre estos temas, bueno, está desde la infancia en una Cuba en los años 90, con hambre, con miseria y con mucho desgarramiento familiar, pero también está este Miami diverso, muy marcado por la influencia de los cubanos y de los latinos en general, y también pues hay otros muchos mundos que tienen que ver también con el mundo académico, con la vida profesional. Y Daine, quisiera que, si te parece, empezáramos a hablar un poquito de estos espacios, ¿no? Porque a pesar de que son 90 Habanas, también hay unas cuantas Miami y unos cuantos Méxicos como espacios. Entonces, casualmente, sé que estos espacios han marcado tu vida. O sea, hiciste la maestría en México, estudiaste tu carrera de periodismo en Cuba y ahora estás aquí en Miami. Entonces, ¿cómo ves, hasta qué punto lo autoficcional, lo autobiográfico está en estos cuentos? ¿Cómo ves estos espacios en tu vida y cómo los ves en el libro? Sí, bueno, buenas noches. Gracias a Omar y a Lili. Me encanta que estemos haciendo esto después de posponer tantas presentaciones, como que ya nos ganó la pandemia y dijimos, pues vamos a hacerla en línea porque no había forma de hacerla de otra manera. Y les agradezco mucho todo lo que han comentado del libro. En cuanto a los espacios, hablaba hace unos días con una escritora dominicana que se llama Gianni N. Antigua, y ella me preguntaba sobre ciertos temas que había encontrado en el libro recurrentemente, y yo le decía que creía que tenía que ver precisamente con desde dónde estaba escrito el libro. El libro está escrito, efectivamente, como tú dices, en su mayoría desde México, cuando estuve haciendo la maestría en literatura en San Luis Potosí, pero también he estado recordando un poco, y creo que la historia más antigua, o el cuento más antiguo, es como de 2014, si mal no recuerdo, estando aquí en una visita a Miami. Entonces es como un poco
en todos los cuentos estoy contando desde diferentes espacios La Habana, y yo creo que si hay una autorreferencialidad en el libro, tiene que ver con esta idea de que de cómo se entiende a alguien o cómo se entiende uno mismo en la distancia, ¿no? Cuando uno da un paso atrás del lugar de origen, cuando uno da un paso atrás, y en ese caso estoy pensando La Habana, me estoy pensando a mí misma, ¿no? Desde México, desde Miami, y a la vez entonces eso es, digamos, como, pues, como que cambia, porque entonces cuando ya no estoy en Miami también tengo que pensar en Miami porque también es parte de mí, y cuando no estoy en México también tengo que pensar en México porque fue una parte muy importante en mi vida, ¿no? Y yo creo que el de autorreferencial está como ese pensamiento o esa reflexión ficcional sobre los espacios desde la distancia. O sea, que cuando ya me he apartado, entonces empiezo a escribir sobre eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Pero no son autobiográficos los cuentos. Bueno, como todo en la vida, no son autobiográficos. Hay dos cuentos que sí tengo que confesar que fueron originalmente publicados como crónicas. Uno de ellos es Confesiones de Grande, que fue publicado en la Gaceta de Cuba por mi amigo Norberto Codina, que yo le había peleado mucho porque habían hecho en Cuba varias ediciones sobre béisbol y nunca habían invitado a mujeres, y yo le decía, ¿pero qué crees, que las mujeres no vemos béisbol? Y entonces ese cuento específicamente es parte de una serie de crónicas que yo publiqué en la Gaceta, y es el único que luego, pues claro, lo reescribí un poco y creo que tiene como esa mirada de la ficción. Pero autorreferenciales, bueno, no sé, es una respuesta un poco complicada. Yo diría que sí, hasta dónde es donde habría que indagar, ¿no? Está bien, hay que leer con ojo minucioso. Sí. Sí, porque lo que pasa con los cuentos es que, por ejemplo, hay personajes pues, que fueron periodistas, pues yo lo fui. Hay personajes académicos, pues lo he sido. Hay personajes de otro tipo que no lo he sido, pero yo creo que no hay... Yo no sé si me arriesgaría a decir como que absolutamente, pero creo que es muy difícil que haya una ficción sin autorreferencialidad. Aunque sea un resorte mínimo, aunque sea una idea mínima, algo que uno ve, o sea, la autorreferencialidad está como de diferentes maneras en lo que uno escribe. Bueno, tú lo sabes, porque tú lo sabes mejor que yo, tú eres dramaturga, tienes como experiencia escribiendo, incluso estabas publicando hace un montón de años, antes que yo empezara a publicar, muy joven empezaste, y yo por lo menos, que esa es mi experiencia, o sea, autorreferencialidad sí hay, lo que pasa es que los niveles cambian mucho de una historia a la otra. No, y concretamente desde los espacios, la pregunta que te hacía es porque son espacios que, claro, cuando uno los vive, la experiencia de narrarlos es mucho más creíble. Claro. Y más visceral de alguna forma, ¿no? Claro, sin duda, sí. Gracias, Jaime. No. El siguiente comentario o pregunta que te tengo tiene que ver con el cuento Nada 1994. Es uno de los cuentos que a mí más me gusta de la colección, y además recientemente fue mencionado por Melanie Márquez Adams en la lista de cuentos de mujeres de Hipergrafía. Y tu nombre aparece junto a autoras bien importantes como María Luisa Bombal o como Mariana Enríquez, que también es una escritora que me gusta mucho. Entonces, concretamente de este cuento, hay una relación muy bonita que tú estableces entre literatura, familia, pero también hambre, ¿no? Y miseria. Entonces, me gustaría que me hablaras un poquito de este cuento, si te parece que nos leas un fragmento. Hay uno que en particular me gusta mucho, no sé si lo quieres leer, y que nos hables un poquito de esta relación, ¿no?, que ves entre familia, literatura y hambre. Yeah. Bueno, Nada 1994 es un cuento que a mí sí me sorprendió. Hay muchos cuentos que me han sorprendido la acogida. Nada 1994 sin duda es uno de ellos, ¿no? Y de hecho, pues a veces me cuesta un poco de trabajo leerlo, no sé si por esa explicación que tú das de que es muy visceral, pero como yo sé cuál es el fragmento que a ti te gusta, lo voy a leer en voz alta y entonces después sigo comentando. Pues es la relación, es una niña que está pensando, están pasando cosas, pero en este momento específico está recordando al abuelo que murió. Y entonces dice,
Dejó que avanzara la tarde leyendo poesía en voz alta. Era el remedio que le había enseñado el abuelo. Martí, Villena. No había mucho para elegir entre las páginas agrietadas de la vieja colección. En esos años las imprentas habían decidido publicar solamente libros sobre política, como si la política aliviara el hambre más que la poesía. Lee ese poema en voz alta, le dijo su abuelo un día que no pudo comprar leche ni caminando 20 cuadras extras. Ella lo leyó y el ritmo le hizo olvidar el hueco en el estómago. Lee este poema en voz alta, le había vuelto a decir al día siguiente, cuando tampoco hubo leche. Y pues la relación yo creo que es un poco pensar en la literatura y en estas relaciones, digamos, de artificios a partir del arte que las familias se tenían que inventar en los años 90 en Cuba, específicamente en 1994, para un poco navegar la situación que había. En esta entrevista que mencionaba Omar hace poco, que se llama, que publicó el periodista Saúl Rodríguez en el Nuevo Siglo de Torreón, yo comentaba precisamente, él me preguntaba sobre esa frase también, y yo le decía que era una crítica sin duda del sistema editorial cubano, que en los peores momentos de crisis, que cuando más hambre ha habido, se ha decidido siempre por publicar política y no por publicar poesía, pero que es un problema que viene pues desde palabras a los intelectuales, la radicalización de la política cultural cubana, ¿no? Y cómo hubo una apuesta más por la política, por el discurso político, y lo que yo le comentaba a él en esa entrevista es que es inconcebible, y a medida que pasa el tiempo más inconcebible aún, que no se apueste por el arte libre, ¿no? Como una forma de humanidad. Y yo creo que, y como un acceso, digamos, humano, porque, o sea, y yo creo que un poco eso es lo que está en el libro, ¿no? Cómo a nivel familiar también se tuvieron que crear estas dinámicas en los años 90 en torno a la cultura y al arte para salvar lo poco que quedaba en una sociedad completamente destruida y que desgraciadamente estamos volviendo otra vez a ver en crisis económica de una manera que tanto nos recuerda eso que para nosotros fue un estado de supervivencia prácticamente, ¿no? Para los cubanos y las cubanas. Y nada, 1994, a pesar de que hay muchos cuentos, perdón, que sugieren que estar en la década de los 90, este es el más específico y termina además con la crisis de los balseros, que es como un detalle, cómo va de lo, digamos, de lo íntimo y de lo personal a esta crisis nacional, ¿no? La familia como reflejo de lo nacional. Y es muy bonito porque en el cuento es el personaje del abuelo, ¿no? Es esos mayores que nos acompañan y que nos dejan esa sabiduría, y en este caso al personaje le dejó la poesía, ¿no? Sí. Entonces, es una imagen muy linda, pero que ahora más que nunca es como que en estas circunstancias donde todo el mundo literalmente está pasando por momentos tan difíciles, el arte sigue siendo esa vía de escapatoria, ¿no? Sí. Para todos. Y la poesía sigue siendo el género más olvidado, pero al mismo tiempo es el que está más cerquita del corazón. Sí, ¿no? Sí, yo siempre se lo digo a mis alumnos, lean poesía, que es lo único que los va a salvar de toda la locura del mundo, sí. Estoy de acuerdo. Daine, siguiendo con el tema de la literatura dentro del libro, uno de los personajes que aparece y desaparece es Virgilio Piñera. Tienes referencias concretas a él, pero también hay un personaje que se llama Virgilio, que es muy interesante, pero adelante. Y quisiera que me comentaras un poquito, que nos comentaras a los que nos están mirando también. Tú tienes una relación muy fuerte académicamente con la obra de Virgilio Piñera, que es por mucho uno de los intelectuales más importantes de la literatura cubana. Y bueno, eres coautora y coprologuista junto con Ernesto Fundora de Las Palabras del Escriba, artículos publicados en Revolución y Lunes de Revolución. También tienes varios artículos en Sentir Piñeriano, Virgilio Piñera, un escritor a punto de renacer, y también varios artículos sobre la crítica teatral de Piñera en Cuba. Entonces, cuéntame un poquito de tu relación con Piñera en un sentido más personal. Y cómo y por qué está en el libro, o sea, qué pasa con Piñera en el libro. Piñera está en todos lados. Eso lo puedo decir.
Piñera yo lo descubrí gracias a José Millán, a una obra de teatro que se llama Si vas a comer, espera por Vigilio, que por supuesto la conoces de sobra, y que después Ernesto Fundora resultó ser el editor de una de las ediciones más recientes. Y cuando yo vi esa obra, yo decía, ¿quién es ese personaje tan seductor y tan extraño? Y entonces empecé a leer su poesía. Yo era muy joven, eso fue en los 90, quizás 98, 99, y desde ese momento pues se volvió como fue un familiar, no sé cómo decirlo, no quiero como sonar muy mística, aunque para mí la figura de Vigilio sí es muy mística. Entonces yo me gradué de licenciatura en La Habana con una tesis, una investigación sobre la rehabilitación pública de la figura de Vigilio Piñera, y todo lo que yo he hecho en la academia, en grandes investigaciones, o sea, las investigaciones más extensas han sido sobre Vigilio. Y nada, resultó que cuando empecé a escribir estos cuentos, pues Vigilio se volvió un personaje, pero claro, no es el Vigilio Piñera el escritor, que también aparece en los cuentos, es un Vigilio Piñera, no sé si decir desgraciadamente libre, es un Vigilio Piñera tan diferente a la imagen al menos del hombre que nos dejó el escritor, pero porque es un vigilio del sistema, es un vigilio antisistémico y del sistema. No quiero decir mucho para que quien se interese también se acerque. Y de hecho Vigilio está en un cuento anterior a este libro, en una antología que se llama Ellas Cuentan, antología de crime fiction por latinoamericanas en Estados Unidos, que editaron Melanie Márquez Adams y Gisela Meneses, y él empieza a ser un personaje de mis cuentos ahí, en ese cuento, y todavía tengo otro cuento que no incluí aquí, que es también él, es la figura central, y yo creo que es parte, es como todo, ¿no? Como lo que tú me preguntabas ahorita de los espacios. Pues claro, los espacios entran en la literatura cuando uno los vive, cuando uno los experimenta. Yo creo que los personajes tan fuertes, o sea, estoy tan marcada por la obra de Vigilio Piñera, por sus lecturas, que me es muy difícil, o me fue muy difícil si estaba haciendo esta reflexión sobre quién yo había sido, que él no estuviera ahí también, ¿no? Cuando todo lo que yo he logrado laboralmente y académicamente ha sido trabajando su obra. Y yo diría que casi que se metió ahí, ¿no? Como que fue más él que se metió que yo que lo puse, pero me gusta mucho lo que logró, o sea, lo que se logra con él ahí, porque yo creo que eso es lo que une los cuentos, y es él quien lo hace, es él quien le da a la gente la posibilidad de leer todas esas historias como parte de un mismo libro, ¿no? De una misma historia. Bueno, y le da también una dosis de humor muy rica al libro, ¿no? También como en tu apropiación del personaje de Vigilio que hay en el libro. Bueno, estamos hablando ahora de uno de los personajes masculinos, pero ahora quisiera hablar un poquito de los personajes femeninos y un poco de los roles de género que hay en el libro, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que habitan las 90 Habanas? En algunos casos yo siento que hay algunas de estas mujeres que son muy libres, muy sensuales, muy feministas de alguna forma, sí, pero también hay otras mujeres que lidian con el machismo que sabemos que existe muy fuertemente en la sociedad cubana a partir del silencio. Entonces hay como muchas visiones diferentes de mujeres, y me gustaría que me hablaras un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo ves los roles de género en el libro? ¿Cómo ves Cuba con relación al machismo, al feminismo? Imagínate, eso es podemos hacer 3 presentaciones más. Y 2 tesis de doctorado. Ajá. La primera que me hizo notar lo de los silencios fuiste tú. Cuando la primera vez que leí el libro y me hablaste de cómo algunos personajes femeninos callaban, yo sí había notado que una palabra que se repetía mucho en los cuentos era la palabra nada. Y cuando me puse a pensar qué pasaba, yo decía, bueno, es que a veces la nada, y sobre todo en una ciudad como la cubana, la nada es el todo, ¿no? Es todo lo que se dice y todo lo que se calla, para citar a Vigilio Piñera, ¿no? Pues, seguir con él, ves que se mete en todos lados. Entonces, pues yo creo que en el mismo interés de hacer del libro una colección plural, lo que me interesaba era la pluralidad de las voces, mostrar todos estos discursos, pues no podían todas ser las mujeres que yo hubiese querido ser. No podían todas ser mujeres feministas, no podían todas ser mujeres libres como yo quiero y trato de ser todos los días. También tenían que ser mujeres como nuestras abuelas, como nuestras hermanas, como nuestras amigas, o sea, gente que no tiene la posibilidad a veces de zafarse de esa dinámica del machismo.
ya sea porque no tiene herramientas o porque creció tan atada a la cultura machista que es muy difícil incluso que se dé cuenta. Y eso es algo que en Cuba ahora mismo y hace ya algunos años hay un grupo de feministas maravillosas que sí están como tratando todo el tiempo de politizar el debate de género, porque lo que ellas han explicado muy bien desde los años 90 y ahora la ola de feministas más jóvenes y todo eso, es que parecía que en la década de 1960, cuando la revolución funda la FMC y hace como todas estas, se legaliza el aborto y hay como todos estos cambios de políticas de género, que ya no había que hacer más nada, que ya todo estaba, y al final, que todo estaba resuelto, y al final eso perpetuó otro tipo de machismo, ¿no? O un tipo de machismo que simplemente se quedó anclado en los 60, en esas, digamos, la mujer que trabaja en la calle, pero que además tiene que llegar a la casa y encargarse de todo. Y entonces las mujeres de mis cuentos, pues a mí me interesaba que fueran todas esas mujeres. Me parecía injusto primero no contarlas, y creo que sí la literatura. Creo que si una mujer se ve en un cuento, se encuentra en el cuento y ve que ese personaje en el que ella se ve es una mujer maltratada, tiene más posibilidades de romper con su propio esquema de maltrato, ¿no? Sin que tampoco le estemos dando una lección, al menos no en la literatura, no en la ficción. Otros géneros, otros espacios pueden ser de lecciones, pero no creo en la lección en la literatura. Y eso era lo que quería un poco hacer. No, yo creo que lo lograste muy bien, porque los cuentos no son para nada didácticos, pero uno como lector sí siente, sí ve que hay una realidad. O sea, yo reconocí realidades que viví en carne propia o en la vida, pues conociendo otras personas, que eran las historias narradas por los cuentos. Entonces yo creo que sí se consigue muy bien esta dinámica de reconocimiento y visibilización sin para nada ser didáctico. Yo creo que lo lograste muy bien. Muchas gracias. A ti. No sé si te animas a hablar un poquito también de la parte sexual del libro. Este es un libro muy directo, atrevido, valiente y muy sensual. Realmente el sexo está en toda la novela de diferentes formas y lo mismo hay una escena de depilación que una escena muy romántica de sexo o una cosa muy descarnada. Entonces, creo que es muy valiente escribir un libro así. No sé, si quieres hablar de eso, si no pasamos al no siguiente. tengo ningún problema. De hecho, es curioso porque llevo como 4 o 5 días hablando de eso, como que mucha gente me ha preguntado lo mismo, me lo preguntó pues, Kiani, que te hablaba de ahorita, me lo preguntó un amigo, me decía, ¿no te da pena que la gente te lea y lo que piense la gente cuando lea eso, ¿no? Cuando lea la forma en que escribe? Y era lo que yo le decía a Kiani también, lo que hablaba con ella. Yo creo que los personajes hablan como pensamos todos, pero mis personajes son un poco menos hipócritas que la mayoría. Entonces, a mí me interesaba, bueno, primero tenemos la tradición literaria del realismo sucio que no se puede negar en Cuba, que viene desde los años 90, muy fuerte. Tenemos la figura de Pedro Juan Gutiérrez, que de él no nos podremos desprender ni queremos bajo ningún, o sea, no se puede negar que tenemos eso en nuestro ADN, por lo menos de nosotros como las generaciones, sabes, que nacimos ya en los 80, que empezamos a leer ya con él siendo un autor consagrado. Y la verdad es que esto es algo que yo siempre menciono y puede sonar muy repetitivo, pero a mí me interesa mucho la honestidad en la literatura, y entonces yo no podía poner a mis personajes a hablar de una forma que no fuera honesta. Y eso es lo que pasa con el uso del lenguaje y también con la sexualidad. Ahora, puede que en ciertos cuentos hay una tendencia al absurdo, al tratamiento absurdo de la sexualidad, porque en general en los cuentos hay una tendencia al tratamiento absurdo de ciertos temas. Y volviendo otra vez a tu pregunta de los espacios, ¿desde dónde escribí estos cuentos? La mayoría están escritos desde fuera de Cuba. Y fuera de Cuba, los cubanos somos sujetos hipersexualizados. Cubanas y cubanos somos vistos como como seres hipersexuados, y yo creo que era un poco como
una bronca y a la vez una burla, ¿no? A toda esa imagen que se tiene de nosotros. Entonces, por ahí está la combinación del lenguaje, de cómo esos personajes hablan, cómo piensan, pero también de un poco, a veces, estas exageraciones que se dan incluso en las escenas de sexo, Pero que un son contenido con un interés casi que paródico en sí, algunos casos. sí, exacto. Mira, yo la verdad, a veces cuando lo estoy escribiendo no lo pienso, lo pongo justo como yo pensaría que esos personajes hablan, y después lo leo, y si le creo, pues ahí se queda. O sea, si yo creo lo que ese personaje me está diciendo, yo le doy la posibilidad de que lo diga, ¿no? Y a mí me gusta el resultado, sé que a mucha gente le llama la atención, sé que mucha gente se espanta a veces con algunas escenas y algunos, pero, pero son palabras que todos sabemos al final y cosas, bueno, ya no voy a seguir por ahí porque... Es un libro honesto, es un libro Sí, honesto exacto. y divertido y con chispa y eso es lo bueno que tiene, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene. Muchas gracias. Volviendo, Dani, a lo que acababas de decir de que estos cuentos los escribiste desde fuera de Cuba. Estamos en Miami, vives en Miami, y en el libro hay una tensión repetida con los espacios en Miami, ¿no? Yo diría que es como que hay una inconformidad por parte de los personajes eh, con llegar a Miami, con la vida, la dureza de la vida en Miami, y también con la experiencia del inmigrante, y específicamente de la comunidad cubana, que también un poco impone ciertos estándares de cultura, de que hay que tener un carro, que si hay que hacer esto, que si hay que hacer lo otro, al recién llegado. Entonces, me pregunto cómo ha cambiado tu visión o no de Miami con respecto a los libros, a este libro en particular. Y no sé si quieres hablar también de que hay un después de las 90 Habanas. Sí, bueno, tú sabes que yo todavía soy una rebelde de Miami, que hay días que me levanto y la amo y días que me levanto y la odio, ¿no? Pero yo sí creo que el libro refleja, bueno, el libro se publicó en diciembre de 2019, de hecho estamos haciendo esta presentación pospuesta por todo lo de la pandemia y todo, pero se publicó en diciembre de 2019, estaba terminado desde el 2018 y yo había llegado a Miami en el 2016, o sea que lo que puede haber de Miami son mis primeros años viviendo en Miami, y por supuesto toda esa, digamos, incomprensión o reflexión sobre la incomprensión de una ciudad, o simplemente algo que está en tu vida pero que no comprendes del todo, y la ficción pues al final refleja esas trabas, ¿no? De alguna manera. Yo creo que sí hay un después de Miami, por ejemplo, estoy contentísima porque creo que la semana pasada o hace 2 semanas publiqué, o sea, Paola Tinoco, directora editorial de Ipstory, que es una app de publicaciones en México, la primera y única de su tipo, me invitó a colaborar en Ipstory y publiqué un cuento en Ipstory que se titula Mi Malecón, y pues ya la visión que hay sobre Miami en estos cuentos posteriores y otros que he escrito y que se van a publicar pronto o algunos el año que viene, yo creo que ya es una visión un poco más plural. Yo creo que en las 90 Habanas, Miami o Miami es todavía como uno de los rostros de La Habana, pero yo creo que en lo que estoy escribiendo ahora ya Miami va pareciéndose un poco más a Miami, va haciendo su propio rostro, y que todo empieza un poco por esta colaboración con Ipstory. Sí, que aprovecho a hacerle el comercial porque es una app súper curiosa, la tienes en el teléfono y entonces puedes escuchar los cuentos o leerlos, ¿no? Y hay desde escritoras como Ethel Krause, Mónica Lavín, maravillosas, ¿no? Hasta gente muy joven, diferentes países, diferentes temas, listas de lectura. Y pues ahí está este cuento que es como, de hecho es el primer inédito que publico después de las 90 Habanas. Entonces yo creo que por ahí también es importante para mí por eso. Y el cuento gracias por compartirlo, tuve la oportunidad de escucharlo en estos días, y realmente además los cuentos están muy bien leídos, entonces es como un gustazo tener a alguien narrando, leyendo también un cuento, ¿no? Esa experiencia auditiva de la literatura que se agradece también.
Dainel, ¿te parece si pasamos a ver si hay alguna pregunta, Omar? ¿Hay alguna pregunta por parte de los... No, ¿No? por el momento no hay preguntas, pero sí hay algo que yo quiero añadir respecto al libro, ¿no? Y que no mencioné al inicio. Las fotografías que aparecen tanto en portada como en interiores son de Edward Revolt, que estoy viendo que por aquí nos acompaña, debe estar pero súper desvelado, allá de ser como la 1 o 2 de la mañana en Barcelona. Pero algo que es muy bello de estas fotografías, que no se tomaron ex profeso para este libro, es que conversan con el texto de una manera muy armoniosa, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es una también de mis favoritas, que ilustra el cuento de la editorial. Ethel Krause, que mencionaste, hace una lectura de este recuento, este relato, La Hipócrita. Entonces, el libro es una fusión de texto e imagen que conversa y que además con el diseño de Lisa Orozco, pues hace que queda bellamente finalizado, ¿no? Y quería mencionarlo porque es importante. Es una pena y tal vez me faltó comentarles que hubiera sido importante leer algún pequeño fragmento de los cuentos, pero para quienes estén interesados, como ya mencioné, se han publicado extractos en diferentes portales como el de Aristegui, en Agari Magazine. En nuestro canal de YouTube tenemos también uno de mis cuentos favoritos, que es La Vidente, que Daenerys lo sabe, fue el primer cuento que yo vi y desde ahí eso me puso pendiente y de alguna forma fue la génesis de este libro, ¿no? Que estoy muy contento de haber publicado en Katakana Editores. Así que, bueno, yo les invito a la gente del público, han hecho comentarios interesantes que se podrán leer para quien esté interesado, pero si tiene preguntas para que en este momento las hagan, Sí, podemos... aprovecho, Mar, para darle las gracias a Edward y a Lisa, por supuesto, que no solo o sea, no solo nos brindaron su trabajo como fotógrafo y diseñador al principio, sino que han acompañado el libro desde que nació, han sido también padrinos y madrinas del libro. Yo creo que una de las cosas más bonitas que ha tenido este libro es la colaboración entre, o sea, toda la gente alrededor que lo hizo posible y todas las personas que lo adoptaron después, que no voy a mencionar nombres porque sería imposible, pero que ha sido lo más grato, lo más grato que ha pasado con el libro, ¿no? Esa comunidad en torno a un trabajo que a mí honestamente me sorprendió muchísimo, ¿no? Me sigue sorprendiendo, me sigue dando muchas alegrías. Y sí, entonces gracias, mamá, por la mención. Y saludos a Edward, que sí está bien desvelado. Sí, qué bueno que mencionaste eso, Omar, porque realmente es un libro bellísimo. Tanto, como dices, realmente las imágenes y lo- los textos dialogan muy bien y se disfruta mucho, porque es que es como un libro para tener, ¿no? Un libro para tenerlo ahí con uno y volver a él y disfrutarlo de muchas maneras. Sí. Muy Daine, no sé bien, si... pues ahí sí hay una pregunta que nos hace la escritora y editora del Basement. Gracias, Frankie, por estar aquí con nosotros. Ella pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la literatura creada en Cuba y la creada en Miami? Esa es la pregunta de Frankie. Ah, Frankie, un abrazo, muchas gracias, qué alegría que estás conectada. Bueno, diferencias yo creo que muchísimas, depende de diferencias generacionales, diferencias de las personas que escriben en Cuba. Si es una pregunta difícil, es una pregunta complicada, yo creo que para responder, yo diría que afortunadamente hay mucha pluralidad en los dos lados, mucha pluralidad en los dos lados. Ahora, hay una literatura política o de costumbre que probablemente se pueda encontrar dentro de Cuba que no se va a encontrar en Miami o que no se va a encontrar con ese tono en Miami. Mientras que en Miami, bueno, y en general Miami como espacio de una comunidad cubana grande, pero regada por todo el mundo, hay temas también políticos, históricos, que vamos a encontrar en la literatura escrita aquí que no se va a encontrar en la literatura escrita dentro de Cuba. Entonces yo diría que la principal división está en esos temas, pero también está en los referentes literarios, porque el canon literario cubano, y esto es algo que estoy trabajando un poco en la tesis de doctorado,
sí sigue cindido, sí sigue dividido. Y hay autores que leemos en el, no quiero decir el exilio, o sea, fuera de Cuba, en la diáspora, exacto, o sea, durante el proceso migratorio, no quiero como politizar efectivamente el término, que no necesariamente los leemos dentro de Cuba, o que no lo lee todo el mundo dentro de Cuba. Entonces yo creo que otra de las diferencias podría ser estos referentes literarios. Lilian, si tú tienes alguna pregunta, porque por lo pronto no veo que vaya a haber más preguntas, y ya para cerrar este conversatorio. Sí, muchas gracias, gracias Omar. Daine, ¿quisieras agregar algo con respecto al libro? Pues yo creo que lo agregué un poquito ahorita cuando agradecí a los amigos y a la gente que lo ha adoptado, y la verdad es que estoy súper feliz, pues, y me encanta que lo disfruten, y como decía Omar ahorita, como tú mencionabas también, hay varios cuentos en línea, hay lecturas grabadas en YouTube, se pueden acercar al libro por ahí, pueden empezar a explorar como lo que trae, y les invito a eso, a leer lo que, pues es, las 90 buenas. Muchísimas gracias, Daine. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a Katakana Editores por regalarnos este libro maravilloso, a Daineris, y a todos a Omar Villasana, editor principal y fundador de Katakana Editores. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, lean el libro, súper recomendado. Muchas gracias a todos y buenas noches. Pues muchas gracias, Lilian, muchas gracias, Daineris. Bueno, también ya para finalizar, las novedades. A pesar de la pandemia, ha sido un año muy productivo para Katakana. Este año publicamos recientemente el poemario de Francisco Larios, Parece una república. En traducción, The Afternoon of the Elephant, and Other Poems, de Luis Benítez. También en traducción, The Last New York Times, de Luis Alejandro Ordóñez, una novela. Y bueno, ya cerrando con broche de oro este año, ya está disponible, esta es una prueba de impresión, pero ya está disponible Querencia, de Melanie Márquez Adams, que también ha sido un hit esta semana con su lanzamiento, ha tenido muy buen posicionamiento en la categoría de literatura del Caribe y latinoamericana, y como Hot Release de Amazon. Bueno, estos son lugares que se van moviendo con las horas, pero el hecho de que aparezca ya es para nosotros un gran logro y un gusto. Próximamente viene el poemario de Gisela Jefes, El cero móvil de su boca, de Zero, The Mobile Zero of Its Mouth, traducido por Grady C. Ray. Y el último libro que publicaremos este año, también un poemario bilingüe de Kelly Martínez Grandal. Aparecerá también a finales yo espero de octubre o tal vez antes. Ya lo estaremos anunciando la próxima semana. Pues no queda más que agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Por acá estaba lloviendo un poco fuerte. Para los que somos mayamenses, sabemos que en situaciones normales, si hubiéramos tenido una presentación física, nos hubiera asustado un poco, porque eso asusta al mayamense. La lluvia luego no ayuda a que haya quórum, pero bueno, tal vez sea una de las ventajas de la parte virtual, que esto no nos afectó el día de hoy, y podrán disfrutar de la conversación entre Daineris y Lilian en nuestro canal de YouTube. Gracias de nuevo y buenas noches.